¿Te has parado a pensar alguna vez que el Evangelio de Mateo es más que un simple relato sobre el nacimiento y las enseñanzas de Jesús? Es, de hecho, una invitación urgente a una revolución espiritual que comienza en cada uno de nosotros. Mateo, el Evangelio que desata la revolución del reino de Dios, nos llama a vivir de manera diferente, a repensar nuestras prioridades y a entender que el reino de los cielos no es un lugar lejano, sino una realidad que puede transformar nuestras vidas. Ahora mismo, es fácil perderse en las distracciones de la vida cotidiana, pero la verdad es que constantemente se nos invita a seguir los pasos de Jesús en un camino de amor radical, fe inquebrantable y transformación interior. Si te sientes listo para este viaje y quieres saber cómo aplicar las enseñanzas de Mateo a tu vida diaria, seguir leyendo. Descubramos juntos cómo vivir una vida que verdaderamente refleje el reino de los cielos. El Evangelio de Mateo llega tras un largo periodo de silencio profético que duró 400 años. Imaginen esto: durante 4 siglos, no hubo palabras proféticas claras para el pueblo de Israel. Ningún profeta que señalara el futuro o anunciara la llegada de Mesías. Pero de repente, como una explosión cósmica, Mateo comienza a escribir, anunciando la revolución celestial que está a punto de ocurrir en la tierra. El silencio se rompe, y la voz de Dios resuena a través de las palabras del ex recaudador de impuestos. Para los judíos, este evangelio representa más que un simple relato histórico, es un llamado a vivir con radicalidad, obedeciendo las promesas que finalmente se están cumpliendo. Mateo, judío con un profundo conocimiento de la cultura y las profecías de su pueblo, busca conectar a Jesús con las escrituras del Antiguo Testamento. Presenta la genealogía de Jesús, mostrando cómo Él es, de hecho, el Mesías prometido, Emmanuel, Dios con nosotros. Cada evento descrito en el Evangelio de Mateo no es solo una narración de la vida de Jesús, sino una reafirmación de las promesas de Dios a su pueblo. Es como si Mateo dijera: este es el cumplimiento de las promesas que se nos dieron, y ahora, la historia de la salvación comienza a desarrollarse a lo grande. Este evangelio es, ante todo, una invitación a la transformación. No es una lectura simplemente para comprender el pasado, sino para llamarnos a participar en algo mucho mayor. Mateo nos invita a un cambio profundo en nuestro corazón, a una relación más íntima con Dios. Al centrarse en las acciones y palabras de Jesús, nos enseña que el reino de los cielos está a nuestro alcance y que nuestras vidas deben reflejarlo, comenzando con el amor radical, la oración sincera y la búsqueda constante de la justicia de Dios. La genealogía de Jesús, que Mateo presenta al comienzo de su evangelio, no es solo una lista de nombres antiguos e históricos. Posee un profundo significado, pues revela el plan de Dios a través de las generaciones. Mateo comienza con Abraham, el padre de la fe, y continúa con David, el rey elegido por Dios. Este cuidadoso rastreo del linaje de Jesús hasta estos 2 poderosos nombres tiene una razón clara: Jesús es el Mesías prometido, el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y David. No surge de la nada, sino que es el fruto de una historia de fidelidad y esperanza que se extiende a lo largo de los siglos. Curiosamente, Mateo incluye en la genealogía de Jesús a mujeres como Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Urías, figuras que, a primera vista, podrían parecer inusuales o incluso controvertidas. Esta inclusión no es un error ni una coincidencia. Al contrario, revela la gracia de Dios obrando en medio de historias imperfectas. Estos nombres, lejos de disminuir la grandeza de Jesús, lo hacen aún más accesible. Nos muestran que, independientemente de nuestro pasado, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Jesús, el Mesías, nació para los marginados, para los quebrantados y para quienes, como estas mujeres, enfrentaron dificultades y rechazo. Al comprender la genealogía de Jesús, podemos ver cómo Él es la continuación de la historia de redención que comenzó con Abraham y se reafirmó en David. No se trata simplemente del cumplimiento de antiguas promesas, sino de la revelación de que el reino de Dios, anunciado a través de generaciones, finalmente se está haciendo tangible. Jesús es, en todos los sentidos, la promesa cumplida de un Dios que nunca abandona a su pueblo. Y así como formó parte de una historia rica y compleja, nosotros también estamos llamados a ser parte de esta historia eterna. El nacimiento de Jesús no fue un acontecimiento cualquiera. Cumplió las antiguas profecías de que Mesías vendría de forma humilde, pero con un impacto eterno. En un establo de Belén, lejos de los palacios y la pompa que uno esperaría del nacimiento de un rey, el Salvador del mundo vino al mundo de una manera sencilla pero poderosa. Jesús apareció no como un rey terrenal, sino como Emmanuel, Dios con nosotros. Esto no solo cumplió una promesa, sino que redefinió la comprensión de quién era el Mesías.
No vino a establecer un reino de poder y opresión, sino un reino de paz y amor para todos, sin excepción. La visita de los Reyes Magos, aquellos sabios de tierras lejanas, es uno de los momentos más significativos del nacimiento de Jesús. Estos hombres, que probablemente no eran judíos, reconocieron la importancia del recién nacido y viajaron desde lejos para adorarlo. Este gesto simboliza la universalidad de la misión de Jesús, destacando que no solo es el Rey de Israel, sino el Salvador de toda la humanidad. La ofrenda de ofrendas oro, incienso y mirra refleja el reconocimiento de la divinidad de Jesús, su realeza y el sufrimiento que enfrentaría. Curiosamente, los Reyes Magos, guiados por una estrella, buscaron al Mesías con mayor fe que muchos líderes religiosos de la época. Pero el nacimiento de Jesús también estuvo marcado por la persecución. Herodes, temiendo el poder de un nuevo rey, buscó eliminar a Jesús, lo que provocó la huida de la familia a Egipto. Esto no solo cumplió otra profecía, sino que también subrayó la amenaza que el reino de Dios representaba para el poder establecido. La huida a Egipto no fue solo una medida de protección, sino una señal de que el Mesías enfrentaría oposición desde el principio, aunque Dios controlaba cada detalle. El nacimiento de Jesús no fue el fin de la historia, sino el comienzo de una gran confrontación entre los reinos, el reino de Dios y los reinos del mundo. Juan el Bautista, un hombre de apariencia sencilla y vida sencilla, fue la voz que preparó el camino para el Mesías. Su mensaje fue directo y urgente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No llegó con lujos ni estatus, sino con una verdad contundente y cortante, como un trueno. Juan no temía llamar al arrepentimiento, desafiando los corazones endurecidos y a los líderes religiosos. Preparó el terreno para Jesús, anunciando que algo nuevo y radical estaba a punto de suceder. El mensaje de Juan no se trataba solo de cambiar comportamientos, sino de un cambio radical de corazón y mente, algo que solo podía lograrse mediante un arrepentimiento genuino. El bautismo de Jesús por Juan en el Jordán es uno de los momentos más impactantes y simbólicos de todo el Evangelio. Aunque Jesús no tenía pecado, se sometió al bautismo de Juan como una forma de identificarse con el pueblo y demostrar que su misión era de humildad y servicio. Cuando Jesús emerge de las aguas, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo declara: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento es la confirmación divina de la identidad de Jesús como el Mesías y el inicio formal de su ministerio. Es como si Dios dijera al mundo: «Aquí está el Salvador, en quien se cumplen todas las promesas». Al contemplar el bautismo de Jesús, también se nos insta a reflexionar sobre nuestro propio camino de arrepentimiento y purificación. La fe de Juan nos enseña que el arrepentimiento no es solo un acto de palabras, sino una transformación real que nos prepara para recibir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al someternos al bautismo, Jesús nos muestra la importancia de humillarnos ante Dios y reconocer nuestra necesidad de su intervención en nuestras vidas. El inicio del ministerio de Jesús no es solo un acontecimiento histórico, sino una invitación a todos a participar en esta transformación radical hacia el reino de los cielos. Tras su bautismo, el Espíritu guía a Jesús al desierto, donde permanece 40 días y 40 noches, ayunando y preparándose para lo que está por venir. La situación parece extrema, pero tiene un propósito claro. Jesús, el Hijo de Dios, se pone en el lugar de toda la humanidad para afrontar las tentaciones y pruebas que todos enfrentamos. Las tentaciones que sufre en el desierto no son solo una cuestión de resistencia personal, sino una representación de todos los desafíos que podemos encontrar en nuestro camino espiritual. Son tentaciones que tienen que ver con la identidad, el poder y el control, cuestiones universales que a menudo nos desvían de nuestro propósito. Las tres tentaciones de Jesús son profundamente simbólicas. La primera, convertir las piedras en pan, alude a la tentación de usar el poder de Dios para satisfacer deseos personales. La segunda, arrojarse desde el pináculo del templo, pone a prueba la confianza en Dios y la tentación de exigir signos que demuestren su fidelidad. La tercera, doblegarse ante Satanás a cambio de todos los reinos del mundo, es la tentación del poder absoluto y la tentación de dominar a otros para alcanzar nuestras metas. Cada una de estas tentaciones es una amenaza para la misión de Jesús, pero él responde con firmeza, usando la palabra de Dios como arma. Escrito está. Y la forma en que Jesús afronta las tentaciones en el desierto es una clara lección para nosotros. La verdadera fuerza no proviene de nuestra propia capacidad, sino de nuestra confianza inquebrantable en Dios y su palabra. La experiencia de Jesús en el desierto nos reta a reflexionar sobre las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida.
Cuando nos vemos desafiados a tomar atajos, actuar con impaciencia o buscar poder sin propósito, podemos observar cómo resistió Jesús y recordar que la verdadera victoria se logra mediante la obediencia a Dios, no mediante el mal uso de lo que nos ha dado. La tentación de Jesús en el desierto no es un evento aislado, sino una preparación para su misión de salvar a la humanidad. Fue probado de todas las maneras posibles, pero permaneció fiel, y esto nos da fuerza para afrontar nuestras propias batallas. Sabiendo que no estamos solos en este camino, tras vencer la tentación en el desierto, Jesús inicia su ministerio proclamando que el reino de los cielos está cerca. Imaginen la escena: un hombre sencillo, sin riquezas ni poder, comienza a hablar de un reino que no se ve con los ojos, sino que se siente en el corazón. Este reino no es un lugar físico, sino una realidad espiritual que transforma todo lo que nos rodea. Jesús, con su poder sanador y sus palabras de sabiduría, comienza a llamar a la gente a una nueva forma de vida. No habla de un reino lejano, sino de algo ya accesible, que comienza aquí y ahora, en cada corazón dispuesto a escuchar y obedecer. El primer paso de Jesús para establecer este reino es llamar a discípulos. Llama a gente común, como pescadores, a seguirlo. Estos hombres no eran líderes religiosos ni estudiosos de las Escrituras, pero estaban dispuestos a creer en el llamado de Jesús. ¿Qué nos enseña esto? El reino de Dios no depende de nuestro estatus ni de nuestras cualificaciones, sino de un corazón dispuesto a ser transformado. Cuando Jesús los llama, no solo los invita a seguirlo, sino a convertirse en pescadores de hombres, a difundir su mensaje de arrepentimiento y salvación. La misión de Jesús, por tanto, comienza con la sanación y la restauración. Sana a los enfermos, expulsa demonios y da esperanza a los desesperados. Cada milagro que realiza es una demostración práctica de que el reino de los cielos está derribando las barreras del dolor y la muerte. Jesús comienza a visibilizar el poder de Dios en acción, revelando su carácter de Padre misericordioso, dispuesto a restaurarlo. Perdido, cada palabra y cada sanación de Jesús nos desafía a mirar más allá de las dificultades de la vida cotidiana y a creer que, en Cristo, tenemos la verdadera respuesta a nuestras necesidades espirituales y físicas. El Sermón del Monte, registrado en Mateo 57, es quizás el discurso más famoso de Jesús y el fundamento sobre el cual construye los principios del reino de los cielos. Allí, Jesús comienza a redefinir lo que significa ser bendecido, feliz a los ojos de Dios. Nos presenta bienaventuranzas, un conjunto de afirmaciones que desafían por completo la cosmovisión humana. Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, estos son los llamados bienaventurados. Aquí, Jesús nos dice que el reino de Dios no se funde en la riqueza, el poder ni el estatus social, sino en la humildad, la pureza de corazón y el deseo de justicia. Es una inversión radical de los valores humanos. A través del Sermón del Monte, Jesús también revela quiénes son sus seguidores. Dice que somos sal de la tierra y luz del mundo. La sal, con su poder preservador, simboliza cómo la presencia del cristiano en el mundo debe ser transformadora, preservando la moral y los valores de Dios. La luz, a su vez, simboliza la guía divina. No podemos ocultar esta luz, debemos dejarla brillar ante los demás, para que, al ver nuestras buenas obras, la gente glorifique a Dios. Este llamado a ser sal y luz no es opcional, sino una responsabilidad de todo discípulo de Jesús. En el sermón, Jesús también profundiza en la ley de Moisés. No la ignora, sino que la profundiza, abordando no solo las acciones externas, sino también los sentimientos internos. Nos enseña que la ira equivale a asesinar y que mirar a alguien con deseos impuros es como cometer adulterio. Esto nos desafía a comprender que el reino de Dios no se trata solo de lo que hacemos, sino de lo que somos en nuestro corazón. Por eso, nos desafía con amor radical. Debemos amar incluso a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. No basta con no hacer daño, sino que debemos buscar activamente el bien de todos, incluso de quienes nos hacen daño. Al final del Sermón del Monte, Jesús deja claro que sus palabras no son solo un tema de reflexión, sino un llamado a la acción. Nos desafía a persistir en la oración, diciendo que quien pide, recibe; quien busca, encuentra; al que llama, se le abrirá. Aquí, Jesús nos invita a una relación íntima con Dios, donde nuestra persistencia y confianza en su bondad son fundamentales. No basta con orar una vez y darse por vencido, necesitamos perseverar, confiar en Dios y seguir buscando su guía, sabiendo que nos escucha y quiere lo mejor para nosotros. Pero con esta insistencia en la oración, Jesús nos advierte también de los falsos profetas. Nos advierte que no todos los líderes espirituales son fieles a la verdad y que debemos ejercitar el discernimiento
Los falsos profetas pueden parecer buenos por fuera, pero sus frutos, sus acciones y enseñanzas revelan su verdadera naturaleza. Jesús usa la imagen de los árboles y el fruto, un buen árbol da buenos frutos. Esta es una invitación a no dejarnos engañar por las apariencias y a examinar cuidadosamente las enseñanzas que seguimos. Nuestra fe debe cimentarse en la verdad de Cristo y su palabra, no en palabras vacías ni promesas de éxito fácil. Finalmente, Jesús nos confronta con la realidad de que la entrada al reino de los cielos no se garantiza con palabras ni buenas intenciones, sino con una vida vivida según sus enseñanzas. Habla de construyendo la casa sobre la roca, donde la verdadera obediencia a sus enseñanzas es el fundamento que resiste las tormentas de la vida. Quienes escuchan y practican sus palabras son como una casa construida sobre roca sólida, que se mantiene firme incluso ante la adversidad. Esto nos reta a reflexionar: ¿estamos realmente poniendo en práctica lo que Jesús nos enseñó o estamos construyendo nuestras vidas sobre cimientos inestables? Con el desarrollo de los temas, hemos llegado al final de un estudio profundo del Evangelio de Mateo. Cada punto, silencio profético hacia el Sermón del Monte, nos ofrece no solo una lección histórica, sino también una invitación personal a reflexionar sobre nuestro camino con Dios. En cada milagro y palabra de Jesús, nos vemos desafiados a experimentar una revolución celestial que transforma no solo nuestro ser interior, sino también nuestra perspectiva del mundo que nos rodea. El Evangelio de Mateo, con sus ricas enseñanzas, sigue resonando en nuestros corazones, invitándonos a vivir con propósito, fe y obediencia. Si alguno de estos temas te ha conmovido, recuerda que el reino de Dios no está lejos, sino que ya es una realidad accesible para todos aquellos que buscan una verdadera transformación. La promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, sigue vigente, y el llamado a una vida más profunda con Cristo nunca ha sido más urgente. No basta con escuchar las palabras de Jesús, es hora de poner en práctica todo lo aprendido, con la firme confianza de que nos acompaña en cada paso del camino. Y finalmente, al observar el ejemplo de Jesús, quien no solo habló de amor, sino que lo demostró con acciones, recordamos que el reino de los cielos es, ante todo, una revolución interior, una revolución que comienza en cada corazón dispuesto a arrepentirse, buscar justicia y vivir el amor radical que nos enseñó. Que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, viviendo la verdad del Evangelio en cada detalle de nuestra vida. El Evangelio de Mateo nos reta a vivir con radicalidad, a ser transformados por el amor de Dios y a aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. No es solo un relato histórico, sino un llamado a alinearnos con el propósito divino, buscando el reino de los cielos en todo lo que hacemos. Si estas lecciones se conmovieron, recuerda que el verdadero impacto comienza ahora con tu decisión de actuar. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? No basta con comprenderlo, hay que vivirlo. Empieza hoy mismo a poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Ama sin medida, ora con perseverancia y vive con la certeza de que formas parte del reino de Dios. Si quieres continuar este viaje y no perderte ningún contenido que pueda transformar tu vida, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Vivamos juntos la revolución del reino de Dios.